El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Ya ha terminado el tiempo de la Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor. Comienza el tiempo ordinario. En Navidad meditamos la infancia, el misterio de la encarnación de nuestro Señor. Pero en el tiempo ordinario comenzamos a contemplar a Jesucristo en su etapa de vida pública, esos 3 años de predicación y manifestación del poder de Dios con milagros. Y por supuesto se inicia el Evangelio con la predicación, digamos, más central de lo que cualquier hombre tiene que escuchar de Cristo. Lo siguiente: arrepiéntanse. Que todo hombre reconozca su pecado, se arrepienta, porque esa realidad de pecado lo tiene separado de Dios. Y como Él vino a anunciar el reino de Dios, luego dice: la razón por la que hay que arrepentirse es porque el reino de Dios está cerca. ¿Y qué con eso? Pues el reino de Dios es un reino de santidad, santos para el reino de los cielos. Por lo tanto, el pecado no tiene lugar, no tiene espacio en el reino de Dios, como parece que sí lo tiene en este mundo. Vivimos muchos en pecado, pero que en este mundo parece que el pecado es irrelevante. Podemos pecar y no pasa nada. Pero ya en el mundo del espíritu, el reino de Dios es un reino espiritual, y la entrada al reino de Dios y la permanencia en el reino de Dios no admite el pecado. El pecado, en todo caso, haría que la persona se quedara por fuera del reino de los cielos, porque el pecado es una enfermedad espiritual y además contagiosa. Hay otros que van a recibir la influencia de pecadores, y entonces habrán más pecadores, por lo tanto más hijos de Dios en rebeldía y separados, por supuesto, del Señor. Y estar separados de Dios es el mal más grande que le puede pasar a un ser humano. De cualquier otro mal, el ser humano se supera. El mal de perder una pierna, el mal de perder dinero,
el mal de perder la pareja, el mal de perder una persona querida. Todos salen de esos males, pero del que nunca se saldrá es del mal de perder a Dios. Es una pérdida definitiva y de carácter eterno. Por lo tanto, escuchemos esta predicación básica, primera de nuestro Señor Jesucristo. Porque el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. ¿A cuánto tiempo creen ustedes que estamos del reino de Dios? Bueno, van ya 2000 años, ¿verdad? ¿Será que tenemos que esperar otros 1000 años? Pues no. El reino de Dios puede estar para usted esta noche. Fue llamado a la eternidad. Así que está muy, muy, muy cerca. Algunos lo tienen a minutos, otros a horas, otros a años. Pero el reino de Dios está muy cerca en esa dimensión. Pero está también en la dimensión de que en este momento, aquí en medio de nosotros, está el reino de Dios. Y algunos disfrutan de este reino de Dios y otros no. Porque para disfrutar también del reino de Dios aquí, se necesita arrepentirse, dejar los pecados, vivir en gracia de Dios. Los católicos concretamos el arrepentimiento con el sacramento de la confesión. Y luego el Evangelio nos presenta a Jesucristo recogiendo, llamando a sus apóstoles, los primeros discípulos, los primeros que fueron llamados por el Señor, causándoles un impacto tan grande que lo dejan todo y lo siguen. Voy a leerles un escrito de San Gregorio Magno, un papa y doctor de la Iglesia, que no tiene desperdicio, tratando de enseñarnos lo que significa ese dejarlo todo por Cristo. Porque hacemos al revés, dejar a Cristo por nada. Una de las cosas con las que tanta gente deja a Cristo es el concubinato. Yo conozco catequistas que siendo jovencitas de 19 años y 20 años y así, llegó la hora de concretar una experiencia de pareja y eligieron concubinato, descartando con eso la comunión, por lo tanto dejando a Cristo. Está la cosa al revés, que dejo a Cristo por nada y por alguien que se me puede morir y que me puede defraudar. Vamos a ver lo que dice este santo papa. Lo deja todo el que no guarda nada para sí. Lo deja todo el que sin reservarse nada para sí, abandona todo lo que posee. Nosotros, por el contrario, nos quedamos atados a lo que tenemos. ¿Ven? Por no darlo todo por Cristo, nos quedamos atados a lo que tenemos y empezamos a buscar ávidamente lo que no tenemos. Por lo tanto, llenos de miedo para perder lo que tenemos o por perder lo que tenemos y llenos de ansiedad buscando lo que no tenemos. Andrés, pues, y Pedro, su hermano, abandonaron mucho al renunciar los dos
al mero deseo de poseer. Porque abandonaron mucho, puesto que renunciaron a sus bienes, pero también renunciaron a lo que podían ambicionar. Eso. Nos quedamos con las cosas, pero ambicionamos más. Bueno, también a eso renunciaron. Por lo tanto, renunciaron a ¿cuántas cosas? A dos. Uno, a los bienes que tenían. Y dos, a los bienes que podían tener. Y todo por causa de Cristo. Cristo lo vale. Así pues, al seguir al Señor renunciaron a todo lo que hubieran podido desear si no le hubiesen seguido. Que nadie, pues incluso el que ve que algunos han renunciado a grandes riquezas, no diga para sí mismo: mucho quisiera yo imitarles en su menosprecio de este mundo, pero no he dejado nada. Abandonáis mucho, hermanos míos, si renunciáis a los deseos terrenales. Y el Señor se contenta con nuestros bienes exteriores, por mínimos que sean, porque en efecto lo que Él aprecia es el corazón y no los bienes que se dejan. Pone más atención en las disposiciones que acompañan la ofrenda que le hacemos que a la misma ofrenda. O sea, Dios mira el corazón y Él lo ve generoso, aunque ofrende poco, ofrende mucho, Él lo ve generoso. Porque si tenemos en cuenta los bienes exteriores, vemos que nuestros santos comerciantes, así llama este santo papa a los apóstoles, santos comerciantes, han pagado con sus redes y sus barcas la vida eterna. ¿Qué les parece? Con sus redes, con sus barcas, con sus bienes, al dejarlos, adquirieron la vida eterna, que es Cristo mismo. El reino de Dios no tiene precio y sin embargo vale lo que tenéis. ¡Qué maravilla! El reino de Dios no tiene precio, pero vale lo que tienes. Y luego también vale lo que podrías tener. Santos, miren. En el fondo, ¿qué quiere decirnos el Santo Padre, el Santo Papa Gregorio Magno? ¿Qué quiere decirnos? Que seamos más generosos en darle y en darnos a Cristo. Porque haciendo así somos libres, verdaderamente libres. Nuestra alegría, nuestra paz, nuestra serenidad, el sentido de la vida no dependerá de personas, ni dependerá de cosas, ni dependerá de actividades. Todos aquellos cuya alegría de vivir depende de una pareja, depende de unos hijos, depende de un dinero, depende de una casa, depende de una actividad, pobrecitos, viven angustiadísimos siempre por el miedo que les da a perder eso que es la fuente de su alegría y de su sentido. Entonces el Papa nos está diciendo con esta reflexión: Cristo es suficiente para darle al corazón de ustedes toda la satisfacción necesaria para vivir. Cristo es suficiente. Toda vez que yo vea a una persona que está deprimida por el tema pareja, por el tema
económico, por el tema que quiera, por el tema que no ha terminado ciertas metas, te tengo que decir, es que Cristo no es tu suficiente. O sea, eres cristiano, pero no disfrutas de Cristo porque no ha dejado nada. Observen sus horarios, obsérvenlos y díganme cuántas cosas tienen, cuántas cosas hacen que los someten a ustedes a dejar a Cristo, dejar la oración, dejar la misa, dejar un ratito de la palabra de Dios, dejar un servicio. ¿Cuántos dejan un servicio en la iglesia botado porque tienen que ir a jugar fútbol? Porque tienen que ver el Deportivo Táchira. Porque tienen que hacer cosas y dejan a Cristo. Santos, Cristo es el deleite del alma humana. Digamos eso 3 veces. Cristo es el deleite del alma humana. 2. Cristo es el deleite del alma humana. 3. Cristo es el deleite del alma humana. El alma humana no se deleita ni con placeres, ni con comida, ni con modas, ni con celulares, ni con equipos de fútbol que ganen torneos. No se deleita con eso. Se deleita con Cristo. Y Cristo se recibe en la Santa Comunión. El modo que Él dejó para recibirlo es este: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. Nada de cosas emocionales. Canté y me sentí muy bien y hasta lloré. No, eso no, así no se recibe a Cristo. A Cristo se recibe comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, porque así lo estableció Él. Puede llegar alguien y decirle: Padre, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ve y dile a Cristo que usted no está de acuerdo con Él, no conmigo. Yo lo estoy diciendo lo que Cristo enseña y que la iglesia conserva. Buenos santos, vamos a terminar. Si ustedes están bautizados, tienen todas las condiciones para recibir el reino de Dios con toda su fuerza. Y eso pasa porque recibas en tu corazón, en tu cuerpo, al Rey del reino de los cielos, Jesucristo. Que seamos capaces de dejar el pecado por Él, de inclusive dejar cosas que nos separan, que aparecen como buenas, por Él. Si hacemos cosas buenas y esas cosas buenas nos separan de Cristo, ya no son más buenas, ahora son malas. Todo lo que nos separe de Cristo es malo. Todo lo que nos une a Cristo es bueno. ¿Las enfermedades son buenas o son malas? Malas en sí solas, pero ellas tienen una capacidad muy grande de unirnos a Cristo. Por sí no nos separa de Cristo, no. Todo lo contrario, nos une hasta el punto, como hemos conocido de tantos cristianos, quieren imitar a Cristo en la cruz, formar parte de ese maravilloso acto de amor de Cristo, de donarse en la cruz para nuestra salvación. Sea alabado Jesucristo.